Empezamos hoy el tercer tema. Hemos visto recordar inflamatorios, analgésicos y anestésicos locales. Después vimos un tema largo del dopaje. Y vamos a seguir con estas presentaciones eh, hasta que no podamos volver a la facultad. Lo vamos a seguir haciendo así. El tema que vamos a ver durante estos días, yo creo que en 3 sesiones lo podremos dar, es la farmacología del sistema nervioso central. Y bueno, las implicaciones que podemos ver en fisioterapia. Vamos a ver varios apartados. Este primero, ansiolíticos, hipnóticos y sobre todo relajantes musculares de acción central, es, digamos, un poco el que más de cerca os toca a vosotros. Y después vamos a ver cosas muy generales porque para ser fisioterapeuta no tenéis que saber farmacología de antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, pero sí que podéis, no está de más que sepáis cuáles son los antidepresivos más comunes, qué es lo que hacen, en fin, porque vais a tener pacientes que van a estar tomando todos estos fármacos antiparkinsonianos. Y después acabaremos con una explicación un poco de drogas psicodélicas y drogas inhaladas. Bueno, drogas que están en la calle y que tampoco está mal que sepáis qué es lo que hacen, cuáles son los peligros que tienen, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por lo primero, ansiolíticos, hipnóticos y relajantes musculares de acción central. Estos son un par de noticias que salieron hace un par de años. A España lidera el abuso de Orfidal y Traquimacin en Europa. Valium también. Lexatin. Supongo que os suenan. Y el hecho de que os suenen a vosotros que tenéis 20 años ya da una idea de la dimensión del problema. Porque el consumo que se hace en España de estos fármacos, comparado con otros países de nuestro entorno, es desmesurado. Y además muchas veces sin receta médica, con lo cual no hay una supervisión de un sanitario. Mirar, este es el consumo de ansiolíticos e hipnóticos en España, es decir, fármacos para la ansiedad y para dormir. Desde el 2010 hasta el 2018 podéis ver fácilmente cómo ese consumo se está incrementando. Estas dosis, bueno, estos números, estas unidades, 83,9, 84,9, ¿qué significa eso? Estos son DHDs. ¿Qué son DHDs? DHDs, vamos a explicarlo con uno de los ejemplos que es más fácil. 88,0 en 2018. ¿Qué significa eso? Que 88 personas de cada 1000 en España tomaron una dosis diaria de uno de estos fármacos. 88 personas de cada 1000, eso es un 8,8%. Casi el 10% de personas en España durante todos estos años toman una dosis diaria de un ansiolítico o un hipnótico, es decir, un fármaco para la ansiedad o para poder dormir. Si hubierais visto la gráfica de la década anterior, del 2000 hasta el 2012, el incremento fue brutal y todo el mundo coincide en que la crisis económica tuvo mucho que ver con eso. Muchísima gente que se quedó sin trabajo, muchísima gente que pasó a tener una situación muy precaria y por eso el consumo de estos fármacos para la ansiedad, hipnóticos y también antidepresivos, que ya veremos luego, se incrementó muchísimo. Ahora se sigue incrementando. Bueno, parece que ahora que está de moda, la curva se está aplanando un poco. ¿Quiénes son, y esto sí me interesa que sepáis, quiénes son los ansiolíticos hipnóticos más vendidos en España, más consumidos en España? Repito, como sanitarios que sois, no está de más que sepáis cuáles son este tipo de fármacos en los que vais a poder encontraros con ellos más frecuentemente en vuestros pacientes. Pues mirar, de los ansiolíticos hipnóticos hay dos que destacan sobremanera y que, como podéis ver, en 2018 el consumo diario fue casi exacto. El primero es el lorazepam. Lorazepam, lo que pasa es que se comercializa casi siempre, aunque se vende en genérico, pero se comercializa casi siempre como Orfidal, que supongo que es el que supongo que os sonará. Y es un hipnótico, se toma para dormir mejor. El segundo, pero que yo creo que viéndolo más de cerca está casi el primero, en este año 2018, es el normetazepam, que no hay ninguna marca registrada así conocida, por eso os dejo el nombre del genérico y ya está. Lormetazepam. Así que lorazepam y lormetazepam son estos dos, son son los más vendidos. Es fácil de recordar porque empiezan los dos por lor, ¿vale? Son los dos muy parecidos. Lorazepam, lormetazepam. El tercero es el diazepam.
Perdón, es no sé por qué han puesto estos dos colores, son exactamente iguales. El tercero es el alprazolam, que es el famoso tranquimacín. Supongo que os sonará también. Si no suena, pues mejor que no suene. Tranquimacín, ya hablaremos de él, se utiliza más en las crisis de ansiedad. Continuaríamos con el diazepam. Diazepam, que la marca registrada es Valium, pero ya cuando cumplió la patente ya se están vendiendo genéricos como diazepam solamente. Después tenemos Zolpidem. Zolpidem hay alguna marca, pero bueno, tampoco quiero bombardear con nombres. Zolpidem sería el siguiente. Y este cloracepato, este azul clarito, sería Transilium. También se utiliza mucho. Y por último, el último que me voy a comentar es el rojo. Me sorprende un poco que esté tan bajo en el consumo, porque por lo que se oye y bueno, en el entorno sanitario, por lo que se habla, lo consume mucha gente, que es el Lexatin. Lexatin es un ansiolítico, ya hablaremos de él un poquito más en detalle. Ansiolítico, pero que no tiene un efecto hipnótico tan marcado, por lo cual crea menos sedación y bueno, y es más fácil de consumir, especialmente durante el día. Así que repito, los principales fármacos ansiolíticos hipnóticos son lorazepam, lormetazepam, el famoso Orfidal y el lormetazepam. Después le seguiría el tranquimacin, después le seguiría el Valium, o diazepam, si lo queréis llamar así, Zolpidem, el Transilium y el Lexatin. ¿De acuerdo? Un problema con los ansiolíticos hipnóticos, no, es decir, no es comparable a lo que tenemos con los opioides, por supuesto, heroína, etcétera, etcétera, pero hay problemas de adicción, hay problemas en España. En España y en muchos países, pero en España, repito, que destaca un poco en Europa por los problemas de adicción que puede llegar a haber con estos fármacos. Es mayor no solo la adicción, sino el consumo en general es mayor en mujeres de mediana edad, de 30, 40 a 60 años. Hay un consumo muy alto de estos fármacos y se estima que casi 1 millón de personas, 800.000 personas en España toman benzodiazepinas sin receta, lo cual es una barbaridad, pero bueno, vosotros lo habéis visto. Pues mi vecina toma esto, le va muy bien, me ha dado un par de pastillas a ver qué tal me va. Eso es frecuente, frecuente en España. Dentro de los ansiolíticos, hipnóticos y los relajantes musculares de acción central, que englobamos todos en el mismo grupo porque hay muchos que tienen los tres efectos, es difícil de encontrar uno de estos fármacos que solamente sea ansiolítico o solamente sea relajante muscular de acción central. Digamos que casi todos aglutinan los tres efectos, parecido a lo que pasaba con los AINES en cuanto a sus efectos antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos. Tenemos dos grandes grupos, benzodiazepinas y fármacos no benzodiazepínicos. Vamos a empezar con las benzodiazepinas, a explicar un poco lo que son y, y bueno, a explicar un poco cómo empezaron. Pues las inventó un señor, que es este científico, el doctor Stermak. El doctor Stermak se escapó a un judío que escapó de los campos de concentración nazis y una vez en Suiza, a donde escapó, empezó a desarrollar fármacos y el primero que desarrolló, un poco por casualidad, está bien la historia, si tenéis curiosidad buscarlo, el clordiazepóxido, y repito que fue un poco por casualidad, en 1960 fue la primera benzodiazepina. Y es extraño porque es un anillo de 7 lados. En su estructura tiene un anillo de 7 lados, eso es muy, muy infrecuente. Mucho más frecuente los anillos de 6 lados, ya sabéis lo que es un benceno. Pero un anillo de 7 lados es complicado. El Librium fue el primer fármaco de benzodiazepínico, pero enseguida le salió el competidor, no competidor porque es del mismo laboratorio que es Roche, pero digamos el campeón de las benzodiazepinas durante muchos, muchos años, que fue el Valium. El Valium, que es el diazepam y que empezó en 1963, del cual se lograron unas ventas descomunales en Estados Unidos. Encontré esa cifra por ahí. En 1978 se vendieron 2.300 millones de envases, lo cual es una barbaridad. En esa época, más o menos, la población de Estados Unidos era de 200 pocos millones de personas. Luego se estaba tomando cada persona 10 envases de Valium al año. Contando con que había mucha gente que no tomaba Valium, había gente que estaba tomando decenas de cajas de Valium al año. Este señor murió en 2005, con casi 100 años. Esto es Roche, en laboratorio, en Suiza. Y cuando murió tenía el hombre 241 patentes de fármaco. ¿De acuerdo? El padre de las benzodiazepinas. ¿Por qué estudiamos las benzodiazepinas en fisioterapia?
Bueno, ¿por qué voy a hablar de las benzodiazepinas? Por varias cosas. Muchas veces la benzodiazepina, sobre todo por este efecto relajante muscular de origen central, que ahora explicaré, facilita las sesiones, porque en pacientes con espasticidad, etcétera, etcétera, estos fármacos facilitan la sesión. Mm, tiene contras también, porque el efecto hipnótico que producen puede dificultar la participación del paciente. El paciente está un poco, bueno, pues eso, casi dormido. Con lo cual, especialmente en personas mayores que sufren sobre todo estos efectos adversos de tipo de sedación y de confusión y de amnesia algunas veces, se incrementa el riesgo de caídas. Cuidado con estas personas mayores si están tomando este tipo de fármacos. Hay veces que las técnicas de relajación, masaje, etcétera, reducen la necesidad de administrar estos fármacos. Cuidado con el alcohol. Vosotros, ya lo he dicho muchas veces, hoy vais a ser profesionales sanitarios. Y ya también lo he dicho muchas veces, personas, sobre todo las personas mayores, os van a ver con una bata blanca. Y les da igual que sois médico, farmacéutico, fisioterapeuta, sois sanitario y os van a preguntar. No se puede beber alcohol con las benzodiazepinas. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La gente se cree que estimula. No, es un depresor. Lo que pasa que de las primeras cosas que deprime son las inhibiciones. Pero al final es un depresor fuerte del sistema nervioso central. Si tú le añades otro depresor del sistema nervioso central, como son las benzodiazepinas, puedes tener problemas gordos. No se mezclan benzodiazepinas y alcohol. En cuanto a la farmacocinética, es decir, qué le hace el organismo al fármaco, que eso es la farmacocinética. Bueno, son fármacos que normalmente se absorben bien por vía oral, es decir, se toman por vía oral y no hay problema. En torno a una hora alcanzan la concentración máxima en el plasma. El que se tomen por vía oral no quita porque se puedan administrar por vía intramuscular o intravenosa si se quiere tener un efecto más rápido. Son fármacos muy liposolubles, ¿de acuerdo? Atraviesan bien las membranas plasmáticas, son muy liposolubles. Y aquí me voy a parar un poco porque voy a intentar explicar por qué las benzodiazepinas producen esa relajación del sistema nervioso central, esa inhibición del sistema nervioso central. Bueno, las benzodiazepinas producen este efecto porque se unen al receptor del GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia del organismo. Es decir, a más GABA, más inhibición. Cambamino butírico se llama. Es un neurotransmisor inhibidor. Bueno, el receptor del GABA, de este neurotransmisor inhibidor, al cual se tiene que unir a ese receptor para hacer su función inhibidora, tiene dos conformaciones que están en equilibrio, la A y la B, como podéis ver en la pantalla. La A y la B. La que de verdad provoca inhibición del sistema nervioso central es la A. De manera que el GABA aquí sí encaja, pero aquí no va a encajar. Cuando encaja en el receptor A, se abren unos canales de cloruro. Y ya lo explica muchas veces, cuando entran cargas negativas al interior de la célula, la membrana queda cargada negativamente, eso produce una repolarización, lo cual lleva a una relajación, repolarización, relajación. Si entraran cargas positivas sería al revés, se produciría una despolarización y por tanto una excitación neuronal. En este caso tenemos una relajación neuronal por esa entrada de cargas negativas. Bien, ¿qué hacen las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se unen al receptor del GABA A. ¿Veis ahí su sitio de unión? Aquí. Y cuando se unen, lo que hacen es desplazar la conformación del receptor, de manera que antes el A y el B estaban en equilibrio y ahora casi todos los receptores van a estar en la forma A. Luego va a haber muchos más receptores capaces de unirse al GABA, con lo cual va a haber muchos más canales de cloruro abiertos, muchas más cargas negativas y por lo tanto mucha más relajación neuronal. Por eso se aumenta la inhibición del sistema nervioso central. Porque repito, la benzodiazepina al unirse a la conformación A del receptor desplaza el equilibrio, con lo cual la mayoría de los receptores están en conformación activa para inhibir el sistema nervioso central. Hay otros tipos de sustancias que son al revés, se llaman agonistas inversos. Se une al receptor B, con lo cual la mayoría de receptores van a estar en forma B, el GABA no podría hacer su efecto, no solamente no tendríamos relajación, sino que nos iríamos al otro extremo, podríamos tener incluso excitación e incluso convulsiones. Eso lo harían los agonistas inversos, que no tienen mucho uso en clínica, precisamente por esto, porque van a producir una excitación brutal, convulsiones. Sí tienen uso en clínica el flumacenilo. El flumacenilo es un fármaco que bloquea el receptor GABA, el A y el B.
con lo cual no desplaza la conformación del equilibrio, lo único que evita es esta inhibición del GABA, y sobre todo cuando hay benzodiazepinas. Cuando hay benzodiazepinas y tenemos una sedación excesiva en una sobredosis, o bueno, si hay una sedación con benzodiazepinas en un proceso quirúrgico y hay que despertar al paciente, se puede usar flumacenilo, porque revierte esa sedación producida por la apertura de canales de cloruro. Bueno, pues así es como las benzodiazepinas aumentan la inhibición del sistema nervioso central. Ya digo que el flumacenilo se puede utilizar de antídoto para una sobredosis. Bueno, ¿y este mecanismo qué efectos produce? Bueno, pues si hemos aumentado la inhibición del sistema nervioso central, vamos a poder reducir la ansiedad, de ahí el efecto ansiolítico, vamos a poder inducir al sueño, de ahí el efecto hipnótico, vamos a poder reducir el tono y la coordinación muscular, de manera que tenemos un efecto relajante muscular, y además incluso algunas veces no es el efecto principal precisamente de las benzodiazepinas, pero tiene efecto anticonvulsivante. El diazepam muchas veces se utiliza como anticonvulsivante, ¿vale? Para las convulsiones. Todos estos efectos se producen, repito, porque hemos conseguido un mecanismo que aumenta la capacidad de inhibición del sistema nervioso central que tenía el GABA. Mirad, por ejemplo, en el efecto hipnótico, esto es una figura que podéis conseguir del RANG, un libro de farmacología, la quinta edición, un buen libro de farmacología. Es un experimento en el cual se cogieron a varios voluntarios y se les pidió que puntuasen su sueño, ¿vale? Una escala de puntuación, la que fuera, se les pidió que puntuasen el sueño. Primero se les dejó unos cuantos de días y después se les empezó a dar el tratamiento. A unos se les daba lormetazepam, a otros nitrazepam y a otros placebo. Se les tuvo en tratamiento 32 semanas. Veis cómo las puntuaciones del sueño mejoran muchísimo con el nitrazepam y el lormetazepam. Es decir, los pacientes, sin saber lo que le estaban dando, sin saber si le estaban dando placebo o el medicamento de verdad, estaban dándole una buena puntuación a su sueño, y mirad lo que ocurre cuando dejan el tratamiento. Las puntuaciones bajan drásticamente, mientras que en el placebo las puntuaciones se mantienen. Obviamente son fármacos muy efectivos para el efecto hipnótico, para inducir al sueño. Problemas de las benzodiazepinas. Bueno, pues ese mismo. Somnolencia, confusión, ataxia. Tú estás tomando una benzodiazepina para la ansiedad y tienes mañana, tarde y noche. Hombre, por la noche te da un poco igual, pero por la mañana y por la tarde, pues cuanta menos somnolencia te dé, mejor. Pero estos problemas de somnolencia, confusión, ataxia, es decir, descoordinación en la marcha e incluso amnesia, se recrudecen sobre todo en las personas de mayor edad. Las personas de mayor edad, cuando están con benzodiazepina, esa típica borrachera, por llamarlo así, de las benzodiazepinas, es muy marcada en estas personas. Estos problemas se agudizan, y vuelvo a repetir, si se consume alcohol. Esa inhibición se agudiza tanto que podríamos tener una depresión respiratoria, de ahí el uso de antagonistas como el flumacenilo, que ya he explicado. La tolerancia es muy problemática en estos fármacos. La tolerancia, vuelvo a recalcar, aunque ya lo vimos, el concepto es que tú necesitas cada vez más dosis de fármaco para conseguir el mismo efecto. Es decir, tú empiezas con mitad de pastilla para dormir, pero al cabo del mes necesitas una pastilla entera, a los 3 meses pastilla y media. Es decir, hay tolerancia. Hay un efecto que cada vez necesitas más dosis para lograr el mismo efecto. La dependencia, en cambio, es decir, un síndrome de abstinencia físico y psíquico, cuando se retira el fármaco, no es tan marcada como en los opioides. ¿Hay algún fármaco más complicado, alguna benzodiazepina más complicada, como el triazolam, que sí habría que tener mucho cuidado y retirarla muy poquito a poco? En los demás no es demasiado problemática, sí que podría provocar algún temblor o agitación, pero por supuesto comparado con los opioides nada. Y vamos a hablar de alguna benzodiazepina en concreto, bueno, muy poquito, pero para que por lo menos os suenen las más comunes, como el diazepam, el Valium, que ya hemos comentado que fue la segunda benzodiazepina en crearse. El diazepam tiene una acción muy larga y además acumulativa. Las personas que toman diazepam durante mucho tiempo, el efecto se va agudizando y las reacciones adversas se van agudizando también, porque los metabolitos son activos, con lo cual la acción es muy larga. Es un fármaco sedante, relajante muscular y ya he dicho que anticonvulsivante, se puede utilizar en la epilepsia, especialmente de forma intravenosa cuando tenemos una crisis. Tenemos alprazolam también. Alprazolam es el tranquimacin, que si os suena
es por las crisis de ansiedad, se utiliza mucho en las crisis. La típica pastilla que te ponen debajo de la lengua para que la acción sea más rápida. Ya habéis visto que la lengua tiene muchos capilares sanguíneos, está muy vascularizada y por lo tanto se absorbe muy rápido el fármaco. Crisis de ansiedad, de angustia, crisis de pánico y tiene cierto efecto antidepresivo. Diazepam, alprazolam, que es el tranquimacin. Los hipnóticos por excelencia que en España se utilizan son lorazepam y lormetazepam, ya lo comenté antes. Lorazepam es el Orfidal y lormetazepam son hipnóticos los dos, se utilizan para dormir. El bromazepam es el Lexatin que comenté. Es un buen fármaco ansiolítico porque produce muy poquita sedación. Depende mucho de las personas, pero normalmente produce muy poquita sedación, con lo cual si tienes una ansiedad, esa típica presión en el pecho que no te deja respirar bien y que se mantiene durante un tiempo, durante varios días, se quita bien con el bromazepam en general y no produce esa sedación que te tiene todo el día medio dormido. Y además mejora el sueño. No mejora el sueño porque induzca el sueño como hipnótico, sino porque se te quita la ansiedad y si se te quita la ansiedad puedes dormir mejor. Esto es una noticia que encontré el año pasado que es a la vez curiosa e inexacta, muy inexacta. Habla de dopaje, bueno, los periodistas, dopaje universitario. El Orfidal sustituye a las anfetaminas contra la angustia en época de exámenes. Bueno, primero, las anfetaminas no es para la angustia, obviamente. Las anfetaminas se utilizaban hace bastante, ya no se utiliza casi nada que yo sepa. Vosotros sabréis mejor que yo, pero no creo que nadie estudie con anfetaminas. Pero hubo una época en que las anfetaminas eran legales, entre comillas. Había un fármaco para la jaqueca que se tomaba y tenía anfetamina. Eh, y había un problema grande porque había muchísimas personas, especialmente mujeres de mediana edad, que estaban enganchadas a este fármaco porque, bueno, que tenía anfetamina. Y lo usaban muchos estudiantes para, no voy a decir nombre para evitar tentaciones, pero lo usaban mucho, ya no existe por supuesto, pero bueno, lo usaban muchos estudiantes para estudiar, para poder estudiar en época de exámenes, noches y noches. Lo que se refiere el artículo, a lo que se refiere es que hay muchos estudiantes sanitarios en prácticas, fisioterapeutas, enfermeros, médicos, que aprovechan las prácticas externas, vamos, muchos. Se ha dado casos de que aprovechan las prácticas externas para robar Orfidal, Lexatin, este tipo de fármacos para poder estudiar después. Digo que la noticia es muy inexacta, aparte de la ilustración que sale en el artículo, que me parece un poco fuera de lugar, pero bueno. Inexacta porque además el Orfidal no te va a ayudar precisamente a estudiar, el Orfidal te va a quedar frito. Tú te tomas un Orfidal si quieres estudiar y a los 10 minutos estás con la cabeza en la mesa dormido, con lo cual no tiene mucho sentido. El Lesatin sí te va a quitar la angustia, pero no me canso de decirlo, las benzodiazepinas son fármacos, no voy a decirle peligrosos, bueno, sí, son peligrosos, no se pueden tomar sin prescripción médica. No puedes tomarte una lesatina, un lesatín o un orfidal porque sí. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser con prescripción médica. Vamos a hablar un poco de benzodiazepinas que se usan para, bueno, algo que os toca más cerca a vosotros, que son los espasmos, las contracturas musculares. Hace unos años, el líder de las benzodiazepinas, el fármaco líder de las benzodiazepinas, en esto era el miolastán. Se utilizaba para contracturas, afectaciones vertebrales en procesos de rehabilitación, reeducación funcional, en fin. Un poco para todo en este espectro de relajación muscular de acción central. Sí que tenía mucha sedación y mucha amnesia. Tú te tomabas un miolastán para una contractura de espalda y, digamos, durante el día casi siempre era medio comprimido, porque si te tomas el comprimido entero no puedes hacer absolutamente nada. Pero el problema no es la sedación y la amnesia, que se da un poco por hecho a ser un fármaco benzodiazepínico. El problema se da porque se empezaron a registrar erupciones cutáneas en muchos pacientes, erupciones cutáneas que podían ser muy peligrosas, incluso síndrome de Steven Johnson, que puede ser mortal. De manera que en 2013 se retiró y el Miolastán ya hace unos años que no se vende. ¿Vale? Está retirado del mercado por este problema. Se empezaron a encontrar erupciones cutáneas, algunas de ellas muy graves. Um, Otras benzodiazepinas que se pueden utilizar en este espectro de acción, el ketazolam es un ansiolítico y se utiliza mucho en espasmos, pero espasmos asociados a accidentes cerebrovasculares. Si cuando hagáis la rotación, por ejemplo en Casa Verde, en que tienen muchos pacientes con ictus, pues pacientes que tienen espasticidad debido a estos accidentes cerebrovasculares,
o traumatismos espinales, accidentes de tráfico, etcétera, sí que están tratados con ketazolam porque reduce mucho estos espasmos. Tenemos también el midazolam. El midazolam es una benzodiazepina de acción ultracorta, no se utiliza para nada de esto, no se utiliza para relajación muscular, se utiliza como preanestésico, nada menos, porque es muy rápido me refiero a segundos, y es mucho más potente que el diazepam, el triple y el cuádruple, mucho más potente que el diazepam. De hecho, se utiliza como preanestésico. No te va a anestesiar, pero te queda en un estado perfecto para que la anestesia no haya que dar tanta dosis de anestésico. Se queda un poquito ahí en la frontera y después con la anestesia se induce la inconsciencia, pero no tienes que dar tanta anestesia. Ese es el objetivo, es dar un preanestésico. Ya sabéis que los anestésicos no son precisamente fármacos fáciles de administrar. Bueno, pues hasta aquí las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Hemos visto un poco cómo es el mecanismo, por qué inducen esa relajación muscular, no solo muscular, sino también, digamos, de inhibición del sistema nervioso central. Recuerdo, la relajación muscular que ofrecen las benzodiazepinas es de origen central. La producen porque en el sistema nervioso central hay una inhibición. Ahora vamos a ver otro grupo de fármacos que también tienen estos efectos, pero no tienen esa estructura benzodiazepínica, no se parece a esa estructura que hemos visto antes del anillo de 7 lados, son distintos. Por ejemplo, uno de los más vendidos y que ya cité en el gráfico que comenté al principio de la clase es el Zolpidem. Esto es una marca de Zolpidem, es Stilnox, pero la mayoría de las veces se despacha el genérico, el Zolpidem. Se utiliza para propiedades hipnóticas, es decir, para inducir el sueño. La ventaja que tiene es que tiene una acción corta, con lo cual induce el sueño, pero no te va a quedar esta típica resaca. Esto todo es en teoría, ¿eh? Después, bueno, la acción varía mucho de persona a persona, pero en teoría, al ser de acción muy corta, o más corta que los otros, no te produce esta típica resaca de haber dormido con pastillas, como se suele decir, ¿vale? Y además, otra ventaja es que tienen menos tolerancia y menos dependencia. Ya digo que la dependencia no es muy problemática, normalmente la tolerancia sí, que otras benzodiazepinas. Por eso se está vendiendo tanto en estos últimos años. Y otro fármaco, lo meto aquí, lo podría haber metido en muchos grupos, porque ya veréis también cuando hagáis las prácticas el año que viene, sobre todo en residencias de ancianos, el consumo brutal que se está teniendo en estas residencias de lírica. Lírica es pregabalina. Lo meto aquí porque efectivamente tiene un efecto ansiolítico e hipnótico, pero también se usa como analgésico en dolor neuropático, se usa como antipiléptico, se usa como muchas cosas y se viene usando un poco demasiado. Demasiado significa que es un poco el medicamento para todo en este tipo de pacientes mayores. Pregabalina, ya veis por el nombre, es un análogo del GABA y se usa, repito, para la ansiedad en principio, pero bueno, para inducir el sueño, como analgésico, en fin, un poco para todo. Buspirona, esto por si lo oís, no tiene mucha importancia porque de hecho en España se ha suspendido la comercialización. Lo pongo porque tiene un mecanismo diferente. Ya digo que esto no son benzodiazepinas. Inhibe la liberación de serotonina. Serotonina, otro neurotransmisor. Y bueno, cuando salió prometía mucho. ¿Por qué? Porque no producía sueño. Lo que producía era un efecto ansiolítico, pero no producía sueño. No producía unas reacciones adversas demasiado marcadas, mucho menos que las benzodiazepinas. Y además no daba tolerancia, que eso era lo principal. La principal ventaja contra otras benzodiazepinas es que no producía tolerancia. Problema, pues el efecto ansiolítico que promete tarda mucho en aparecer. Mucho es mucho. En fin, varios días, incluso semanas. Si tú te quieres tratar la ansiedad, no puedes tener un efecto que vaya a tardar varios días o semanas. La ansiedad es la ansiedad, la tienes que quitar ya. Por eso la ansiedad. Y por eso se suspendió la comercialización. Y esto, por supuesto, ya no se utiliza como tranquilizante, pero se ha utilizado durante muchísimos años. Son barbitúricos. Los barbitúricos también actúan en el receptor GABA, lo que pasa es que son mucho menos selectivos que las benzodiazepinas y por lo tanto mucho más potentes, tan potentes que incluso una sobredosis puede provocar parada cardiorrespiratoria. Una sobredosis no exagerada. Para que te dé una parada cardiorrespiratoria por benzodiazepinas tienes que hacer una barbaridad. Con barbitúricos no tanto. Y además provocan muchísima tolerancia, mucho más que las benzodiazepinas todavía, porque inducen su propio metabolismo, es decir, cuanto más tomas, cuanto más ingieres, más rápido se metaboliza, con lo cual necesitas más.
y producen dependencia, en fin. Como tranquilizante, por supuesto, ya no se usan. Se ha quedado el fenobarbital como antiepiléptico y el tiopental como anestésico. Pero ya veis que no se utilizan ya para digamos, patologías del día a día. De hecho, uno de sus usos, para que veáis los peligrosos que son, es en la inyección letal. En Estados Unidos, algunos condenados a muerte los matan con inyección letal, que es una mezcla de tiopental, que es este barbitúrico, que en principio sería el anestésico. El problema de este tiopental es que tiene una acción ultra corta y muchas veces, y se ha constatado por varios estudios, muchas veces a lo mejor tampoco, pero se dan casos de que el preso no está anestesiado. Cuando ocurre lo siguiente. Lo siguiente es que le van a parar el corazón con una inyección de cloruro potásico y además tiene un bloqueo neuromuscular para evitar convulsiones del, del reo, para paralizarlo. Con lo cual igual no está anestesiado, pero tú no te das cuenta porque el reo está completamente paralizado con el bloqueo neuromuscular. Con lo cual es una barbaridad de por sí, pero es una barbaridad todavía mayor porque el paciente no está anestesiado. El paciente no, el condenado a muerte. En fin, cosas. Am, este sí que es importante que lo sepáis. Los otros también, pero este es más importante. ¿Por qué? Porque es un relajante muscular de acción central, es decir, vais a tener muchos pacientes que van a estar tomando eso. No benzodiazepínico. No benzodiazepínico significa, repito, que no tiene una estructura benzodiazepínica, pero un efecto muy parecido, y es la ciclobenzaprina, y la marca es Durrelax. No sé si la conoceréis, pero se utiliza muchísimo. Muchísimo para contracturas, este tipo de cosas. Está relacionado con los antidepresivos tricíclicos, ya lo veremos cuando veamos los antidepresivos, y tienen unas ciertas reacciones adversas, sobre todo de sedación. Puede dar sueño, bueno, puede no, da mucho sueño. Disminuye la actividad de las motoneuronas, pero no en la periferia, es decir, no en la placa motora, no donde la neurona inerva el músculo, sino al revés, en el otro extremo, donde la neurona se une a la médula espinal. Ahí es donde se produce la inhibición. Y por lo tanto, bueno, pues reduce esas contracturas, esos espasmos musculares y por lo tanto el dolor asociado a ellas. No vale para lo que veíamos el ketazolam, no vale para los espasmos por lesiones cerebrales o espinales, no vale para eso. Digamos que es un fármaco un poquito más del día a día, una contractura de espalda normal. Perdón. Y para acabar, otros relajantes musculares de acción central, metocarbamol. Este, por ejemplo, robaxisal es metocarbamol, pero va unido a paracetamol, porque a veces el metocarbamol se une a AINES y analgésicos para, bueno, buscar un poco las dos cosas, bloquear esos reflejos contracturales a nivel central, repito, y también quitar el dolor, con lo cual si lo asociamos a un analgésico como paracetamol, pues mejor todavía. Y este metocarbamol se usa, pues bueno, en hernias, lumbagos, esguinces, tendinitis, todo este tipo de cosas. Y la tizanidina tiene un mecanismo de acción un poquito más complejo. Ahora lo explico en la diapositiva siguiente. Disminuye la espasticidad porque disminuye la descarga de las neuronas motoras. Por esto que pone aquí, que repito que ahora lo explicaré, que es activación de autorreceptores alfa-2 adrenérgicos. Bueno, ahora explico eso. Se utiliza para síndromes cervicales, espasmos tras cirugía, y este sí es uno que se puede utilizar para los espasmos musculares en trastornos neurológicos, por lo que comentaba anteriormente, personas con ictus, con un accidente cerebrovascular, pacientes que tienen una parálisis cerebral, en fin, esclerosis múltiple. Para todos estos trastornos neurológicos que cursan con espasticidad y espasmos, la tizanidina es útil. Ahora voy a explicar un poco cómo funciona la tizanidina, por lo menos que sepáis lo que hace. Mirad, esto es una neurona que descarga noradrenalina, ¿vale? La noradrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, con lo cual va a tener... El simpático siempre se activa en situaciones de actividad, actividad física, actividad psíquica, ¿vale? Actividad. Siempre enlazar noradrenalina con mucha actividad. Bueno, cuando la noradrenalina hay un exceso, en vez de activar otro tipo de receptores, empieza a activar unos receptores que están en la misma neurona que liberan la noradrenalina, que son receptores alfa-2, se llaman autorreceptores, porque están en la misma neurona, autorreceptores, o receptores presinápticos, porque están antes de la sinapsis. La sinapsis es este espacio, ¿vale? Y aquí estaría el receptor presináptico. Cuando la noradrenalina, su exceso, empieza a estimular esos receptores, es la señal de que se tiene que acabar esa activación. Esa acción de la noradrenalina sobre su receptor
Va a inhibir a la adenilato ciclasa, que si recordáis es el mecanismo que tenían los opioides. Esa adenilato ciclasa disminuye el AMP cíclico, ese AMP cíclico cierra unos canales de calcio que estaban provocando que la noradrenalina saliera al medio sináptico, con lo cual ya no sale. Es decir, es un mecanismo de control para inhibir la liberación de noradrenalina. Cuando hay un exceso, la noradrenalina ella misma inhibe su propia liberación, con lo cual baja la actividad. Pero nosotros podemos activar esos receptores alfa 2 con varias sustancias, por ejemplo, esta que os comentaba de la tizanidina. La tizanidina, gracias a que activa estos receptores alfa 2, va a desencadenar todo este ciclo, con lo cual se disminuye la actividad de las motoneuronas. Y por eso se utiliza para las aplicaciones que he dicho. Al contrario, no sé, podéis ver en internet, podréis buscar algunos fármacos, no fármacos, porque se vende como afrodisíaco, pero para que veáis un poco lo que es, si os lo encontráis por ahí, la yoimbina. La yoimbina es una sustancia que repito que se vende como afrodisíaco, que lo que hace es inhibir este receptor. Si tú inhibes una inhibición, porque lo que estamos haciendo es inhibir esta inhibición, pues estás provocando una activación. Y lo que hace es aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, es decir, tanto física como psíquica. Por eso se vende por lo que se vende. ¿Vale? Pero repito, la tizanidina, que era lo que quería explicar, lo que hace es estimular ese receptor, inhibir todo este ciclo, disminuir la descarga simpática y por lo tanto tiene un efecto sedante, relajante muscular e incluso analgésico. Y por último, relajantes musculares de acción central no benzodiazepínicos. Bueno, esto sí que lo conocéis, el cannabis, el tetrahidrocannabinol, que es el componente más activo, también el cannabidiol. Pues el cannabis son agonistas de receptores de cannabinoides, los receptores se llaman así, cannabinoides, porque enlazan al cannabis, endógenos, es decir, los receptores cannabinoides no solo se activan cuando uno fuma marihuana y ese THC que está en la marihuana activa el receptor, sino que también tenemos eh, endocannabinoides endógenos, o mejor dicho, cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Es decir, compuestos que activan esos receptores dentro de nuestro organismo. ¿Y por qué existen? Para limitar o para contrarrestar las acciones del glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia del organismo. Igual que antes el GABA era el neurotransmisor inhibidor por excelencia, el glutamato es el excitador por excelencia. Y para contrarrestar esas acciones del glutamato, el organismo tiene unos cannabinoides endógenos que activan estos receptores. Bueno, pues nosotros podemos activar esos receptores todavía más con el cannabis. ¿Para qué vale el cannabis en clínica? ¿Para qué vale el cannabis en clínica? Para la espasticidad en trastornos, sobre todo la esclerosis múltiple. Y para nada más, porque en España, en clínica, el único fármaco que lleva cannabis y que está afectado es el Sativex, que es este de aquí, y no es marihuana para fumar, como lo podéis, como lo vimos, de hecho, en el tema de analgésicos vimos como en muchos países tenemos marihuana terapéutica. Aquí en España, digamos, hay una lucha eterna que no acaba de resolverse. Pero aquí ahora mismo en España la única especialidad farmacéutica que tiene cannabis es el Sativex, que es un aerosol que se pulveriza en el cielo de la boca y provoca una relajación y se usa para la espasticidad, sobre todo en esclerosis múltiple. Normalmente en pacientes refractarios a otros tratamientos. ¿Qué significa refractarios? Que en los cuales otros tratamientos no funcionan bien o que tienen un brote muy, muy agudo y necesitan otro fármaco aparte del tratamiento que están realizando. Y uno de estos sería el Sativex. Repito, son fármacos, es el único fármaco con cannabis ahora mismo en el Vademecum en español. Bien, con esto vamos a terminar la sesión de hoy porque la segunda clase hablaremos de los antidepresivos.